¿Y a ti qué te importa? ¿Seguir igual o cambiar? Si tú lo quieres, puedes. Su palabra es para ti. Un análisis de vivencias transformados para ti con temas que te pueden interesar, descubriendo quién eres, qué haces y para dónde vas. De mi barrio a su palabra está hecho para ti. Dirigido por Alejandro y Brenda García. Comenzamos. Hola bandita, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo día con un nuevo episodio de nuestro podcast De mi barrio a tu palabra. Y como recordarán, estamos con el tema de la amistad. Así es de que pon mucha atención en este podcast, en este episodio. Y esperamos que te encuentres muy bendecido en este día. Así es que comenzamos. ¿Te ha pasado que alguien que te ha hecho daño y te ha lastimado, lo único que piensas es en vengarte y hacerle lo mismo para que sufra lo que tú sufriste? Y muchas veces las cosas no te salen como esperabas. En este día descubrirás el porqué. Así es, banda. Muchas veces nos enfocamos únicamente en que esas personas que nos hicieron daño, nos lastimaron en algún momento, pues pasen lo mismo que nosotros pasamos, ¿no? Aplicamos la de, pues hay que pagarles con la misma moneda, ¿no? Cuando muchas veces ese pensamiento, esa actitud, pues está muy mal. ¿Por qué? Porque no va con los principios de Dios, no va con lo que Dios nos manda, que es amar a nuestro prójimo, perdonar. Entonces, esos pensamientos muchas veces invaden nuestra mente y nos clavamos en eso que nos hicieron, en eso que nos lastimó, y pues tenemos en nuestra mente, pues ahora va la mía, ¿no? Y eso está mal, gente, porque no va con Dios. Dios no es de vengarse, Dios no paga con la misma moneda, Dios es un Dios perdonador, como lo tenemos que ser nosotros día con día, y en su palabra lo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso significa que cuando nosotros tenemos en mente el estarnos vengando, significa que no nos amamos, porque ni siquiera amamos a los demás. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 27 de la Reina Valera de 1960, dice la palabra de Dios: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Exacto, tenemos que hacerle el bien a esas personas que nos lastiman, que nos llegaron a lastimar en algún momento. Tenemos que pagarles con la otra moneda, con la otra cara de la moneda, ¿sí? Que en vez de que muchas veces la gente nos hace daño pensando en que nos vamos a enojar, en que vamos a actuar de la misma manera, cuando ¿por qué no? Como dicen en la calle, darle cachetada con guante blanco, ¿no? En vez de reaccionar como ellos quieren que reaccionemos, con ira, con enojo, con rencor, ¿por qué no darles una bendición? Esa cachetada con guante blanco es darles una bendición, bendecirlos, pedirle a Dios que sea Él el que los perdone, que sea Él el que los transforme, y que sea esa justicia divina la que caiga sobre esas personas. No justicia por nuestra propia mano, no justicia que se termine en una venganza. Y como lo decía Ale, ¿no? Debemos de amar a nuestros enemigos, ¿no? O sea, y tú dirás, pero ¿por qué, no? Pues si me hizo daño o me fue mi chavo me fue infiel, ¿no? Pues ¿cómo lo voy a amar, no? O como si este chavo me bajó a mi novia, o se robó algo y éramos cuates, ¿no? ¿Cómo lo voy a perdonar? Pues sí, pues el amor tan grande de Dios es el perdonar, ¿no? Por eso Él mandó a su hijo a morir por nosotros, si se dan cuenta. O sea,
Y fue porque Él quería que nosotros tuviéramos ese perdón. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a las personas que nos han hecho daño? Si Dios nos perdonó por toda la maldad, por toda la iniquidad que hemos hecho, ¿no? Exacto. Y muchas veces esos valedores o esos compas que nos juegan chueco son a veces los que más nos duelen, ¿no? Nos llegan a doler porque pues, no esperábamos eso de esas personas o de ellos, ¿no? Y es cuando actuamos de esa manera, ¿no? Porque yo voy a actuar bien. Si la neta este compa pues me jugó chueco, se salió de los principios de nuestra amistad. Entonces ahí es cuando llega el deseo de la venganza, que es el estar siempre enfocados en pagarles con la misma moneda, el estar enfocados en que ellos sufran lo que nosotros sufrimos, y pues no va con Dios. Dios es un Dios que perdona, y asimismo nosotros tenemos que actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque llevamos su palabra en nuestro corazón. Dios ha transformado nuestra vida como para que nos comportemos de esa manera. Y muchas veces, pues, cuando nos vengamos y eso no nos salen bien las cosas. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de Dios. El que tú pagues con la misma moneda, como lo decía Ale, no es el propósito. O sea, nosotros, como dice en la palabra, debemos de amar a nuestro enemigo, ¿no? Y también porque luego de repente llega a pasar, ¿no? Que en la escuela que ya te hicieron algo y te vengas. Un ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en el bachillerato, había un chico que me gustaba, pero yo no le quería hacer daño a él. Entonces yo quería vengarme de otro chavo que me hizo daño. Entonces resulta que anduve con otro chavo para hacerle, pues, supuestamente yo daño al chavo con el que yo andaba, pero me salió todo al revés, porque al lugar de hacerle daño al chavo con el que yo andaba, que fue el que pues me engañó a mí, y todo por no quererle hacer daño al chavo, que también había otro chavo que me gustaba, que era el que te dije al principio, anduve con un chavo según para darle celos con el que yo andaba, y el chavo que quería andar conmigo pues terminó mandándome a la goma. ¿Por qué? Porque él vio que yo como que quise jugar con sus sentimientos, siendo que yo había aceptado a otra persona que ni siquiera me gustaba, y pues se dio cuenta la clase de persona que yo era, ¿no? De que utilizaba a otras personas. A lo mejor no lo utilicé a él, pero para vengarme por lo que me había hecho con el chavo que yo andaba. O sea, fue una completa tontería ese show que hice. Y pues como dicen, ¿no? Te quedas como el perro de las dos tortas, ¿no? No te quedas con uno ni con otro, ¿no? Entonces, como testimonio te lo doy para que no hagas esa locura, ¿no? De quererte vengar de tu chavo con el que andabas, porque a la mera hora ni le vas a dar en la torre a él, y te vas a quedar como el perro de las dos tortas, ni con el chavo que quería andar contigo, que te quería bien, ni con el que quisiste jugar. Así es. Las cosas en muchas ocasiones no salen como queremos o como esperamos. Entonces es parte de lo que no tenemos que hacer. No tenemos que vengarnos. Que sea Dios el que se encargue de esas personas que están fallando, ¿no? Que están lastimando a más personas, que están haciendo cosas que no deben. Que sea Dios. Y nosotros, nuestro trabajo como hijos de Dios es bendecirlos. Dios nos ha dado esa labor, esa chamba de bendecir a nuestros enemigos, perdonar a toda persona que nos hace daño, que nos quiere lastimar, que a lo mejor
vamos en la calle y pues ya nos hizo alguna grosería, nos faltó al respeto, y pues ya lo que nos queda es bendecirlo, ¿no? A lo mejor vamos hacia nuestra chamba y llega el compa y pues nos asalta. Muchas veces nos queremos poner al tú por tú porque son nuestras cosas, ¿no? Son cosas por las cuales luchamos día con día, y a veces salen al revés. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese compa pues saca una pistola y ya le dio 2 o 3 tiros a alguien, solo porque nosotros pues no queríamos soltar nuestras pertenencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese deseo de la venganza. No es nada bueno, y al contrario, lo único que hacemos es perjudicarnos primeramente nosotros. ¿Por qué? Porque ese deseo de venganza cada vez va siendo más grande. Y aparte yo creo que tu corazón lo vas llenando de rencor, de ira, de falta de perdón, y ese corazón, al lugar de estar limpio, pues va a llegar un punto en que va a ser un corazón de piedra, ¿no? Y no te va a importar lo que pase con los demás, y vas a tú a dañar a la gente. O sea, la gente a lo mejor que te ama, pues tú la vas a dañar por ese rencor, porque luego muchas veces eso lo manifestamos con las personas que nos aman, esa molestia, esa ira, esas ganas de vengarte, las manifestamos con las personas que realmente amas. Entonces es mejor tener un corazón limpio, un corazón lleno de perdón, un corazón donde ya no haya ira, donde tú ya hayas perdonado a tu agresor, donde tú ya, al contrario, a ese agresor, a lo mejor, no a lo mejor, sino bendícelo porque si te robó algo, pues tuvo a lo mejor esa necesidad en ese momento. A lo mejor le hacía falta el medicamento para su niño, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias, pero mejor no guardes rencor y no hagas cosas raras. Exacto. Entonces, pues esperamos que este episodio haya edificado tu vida. Recuerda, la venganza pues no es nada chido. Lo único que nos trae es esa amargura, ese odio, ese rencor en nuestro corazón. Y pues lo que Dios quiere es que tengamos un corazón limpio, que vayamos por el camino del bien, que bendigas a las personas que te hacen daño. ¿Por qué? Porque ahí tú estás poniendo esa semilla de Dios, ¿no? Cuando esas personas ven, pues este cuate no reaccionó como yo quería, pues ¿qué le estará pasando? Antes sí reaccionaba con trancazos, sí reaccionaba con groserías, y ahora pues ¿qué le está pasando, no? Ahora está reaccionando distinto. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y ya cuando se acercan a ti, pues a lo mejor es para preguntarte por qué no reaccionaste así, ¿no? Si ellos a lo mejor en ese momento pues querían una tranquiza, ¿no? Incluso les salió mal porque tú ya reaccionaste diferente. Y eso es la semilla de Dios, eso es el amor de Dios. Cuando tú empiezas a transformar tu vida, gracias a Dios, es cuando la gente empieza a ver esa transformación. Cuando Dios empieza a cambiar muchos hábitos malos que tú tenías, los empieza a transformar en buenos hábitos, ahí es cuando empezamos a hacer testimonio para la gente que se encuentra allá afuera, que lo único que quiere es sacarnos de nuestras casillas, es que tengamos ese odio en nuestro corazón. Entonces esperamos que este episodio haya edificado tu vida, haya servido si te encuentras en alguna situación parecida. Pues bueno, te dejamos, nos vemos en nuestro siguiente episodio, que te la sigas pasando muy chido, que sigas estando bendecido por Dios.